Bueno, a ver, te hago un primer vídeo para explicarte un poquitín la asignatura que tienes, en qué consiste. Según los apuntes que me has pasado, tiene tres bloques la asignatura. La primera es el tema 2, que habla de probabilidad. La segunda parte habla de ya propiamente la estadística, la inferencia estadística, que ahora te digo lo que es. Y la tercera parte, que es el tema 6, habla de la recta regresión. ¿Vale? Se podrían trabajar como tres bloques independientes y eso, voy a empezar por este, que es el grueso de la asignatura, que habla pues esto de los intervalos de confianza, contrastes de hipótesis y todo esto. Con este pequeño vídeo te voy a intentar explicar en qué consiste todo esto un poquitín. Después este tema no es difícil, son 3 o 4 formulillas, este no es nada complicado de hacer. Y este sí que es un poquitín más largo, tiene su pequeña complicación, lo dejo para el final, ¿vale? Entonces nos aseguramos todo este bloque y este de cara al examen y después un poco este. Entonces, te cuento. Te voy a contar un poco en qué consiste todo este bloque utilizando un ejemplo, ¿vale? Imagínate que queremos medir, pues, o analizar la altura de las personas de una ciudad, de Alicante, por ejemplo. Entonces, para estudiar la altura de las personas de toda la ciudad, es decir, más o menos cómo se comportan, si es una población pues muy alta, muy baja o muy dispersa o tal, lo que hacemos es cogemos, por ejemplo, una muestra. Vamos a coger, imagínate, 200 personas. ¿Vale? Nos vamos a la plaza del ayuntamiento y conforme a medida que van pasando ahí personas, vamos midiéndolas. Pues 1,77, 1,82, 1,64, 1,66, etc. Así hasta 200 datos. ¿Qué hacemos con estos 200 datos? Pues hacemos estadística descriptiva. Y estadística descriptiva es con estos datos, pues lo resumimos, o bien con la media, o con la moda, o con la mediana, los cuartiles, tal. Bueno, todo lo que podamos sacar, la desviación típica, la varianza, bueno, todo esto. Esto es estadística descriptiva. Descriptiva significa que con los datos intento resumirlos. Y entonces, con esta estadística, por ejemplo, me cojo la media, intento deducir cómo se comporta la media de las personas de Alicante. Esto es lo que se llama hacer inferencia. En base a una muestra que yo tengo analizada, ¿qué pasa con la población más grande? Entonces, imagínate que aquí la media me sale que es 1,78, por ejemplo. Yo puedo deducir directamente que la media de las personas de la población de Alicante es 1,78. Es correcto esta inferencia, esta deducción. Vale, pues esto no se puede hacer, esto es una chapuza, vamos, esto no tiene base científica ninguna. Y esto se tiene que analizar de alguna manera. Al final, la inferencia sí que es intentar que de aquí deducir eso, pero esa deducción se tiene que hacer en base a un análisis estadístico de estos datos que me digan la veracidad o no de esta afirmación. Para que lo entiendas, imagínate que estos datos, en lugar de ser la altura de las personas, imagínate que hemos hecho un examen a 200 personas, ¿vale? Puede medir la altura de las personas, o imagínate que hemos hecho un examen a 200 personas, el examen puntúa pues de 0 a 3, por ejemplo, y resulta que las notas de las 200 personas son estas, ¿vale? Que da la casualidad que coincide con una hipotética muestra de alturas de las personas, ¿vale? Entonces, si en lugar de medir aquí la altura de las personas esto fuera la nota del examen, de 0 a 3, resulta que la estadística descriptiva que hacemos, todo el análisis, es exactamente igual. La media saldría la misma, pues solo tengo estos datos. La media saldría la misma, la moda, la mediana y tal. Entonces, si hacemos así la inferencia, pues los resultados son las mismas. En lugar de medir la altura, medimos la nota y la nota media sería 1,78 si hacemos más exámenes, tal. Esto es un poco, o sea, hay algo que aquí no cuadra, ¿no? Algo que chirría. ¿Cómo puede ser que por la casualidad de tener los mismos datos, el mismo análisis es equivalente, todo el análisis que hagamos aquí sobre estas dos cosas, sobre estos dos estudios totalmente diferentes, pues no es lo mismo. Y no es lo mismo por la simple razón de que si yo estoy midiendo la altura de las personas, si realmente estos datos miden la altura de las personas, yo tengo muchísima más información aquí
inherente a esto, implícito a esto, tengo muchísimo más información que si estoy midiendo una nota de un examen, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la información que tengo yo? Pues yo tengo la información de que, en base a estudios estadísticos, históricos o tal, o análisis matemáticos un poco más duros, yo sé que si estoy midiendo en lugar de la nota la altura de las personas, esa altura de las personas más o menos se distribuye como una especie aquí que se llama la campana de Gauss, que esto significa que teniendo aquí centralizado un dato, que es la media, la mayoría de datos se están moviendo, ¿vale? Por aquí. ¿Vale? Imagínate que si la media de las personas es 1,80, pues yo tendré aquí un intervalo donde me encontraré a casi toda la gente. Que me puedo encontrar a gente muy alta, pero los casos son menores. O me puedo encontrar a gente muy bajita, por supuesto, pero ya son casos muy... no es la tónica normal. Esto es lo que sabemos si analizamos la altura de las personas. Yo sé que se tiene que distribuir así, en base a una media. Que la media sea un 80 o la media sea un 70, yo sé que más o menos me encontraré con todo esto. Entonces, esto es algo que yo conozco si estoy estudiando la altura de las personas, pero que no conozco si estoy estudiando la altura de la nota de un examen. Entonces, ¿en qué me puede ayudar esto? Pues en principio, lo primero que me puede decir es si estos datos son correctos o no. Si yo voy a estudiar a la altura de las personas y hago, por ejemplo, un estudio muy básico, que es ponerlos en un gráfico de barras de esto. Pongo los datos, imagínate que los datos me dan que son más o menos, los de esta muestra se distribuyen más o menos así. ¿Vale? Así, así, así y así, por ejemplo. ¿Vale? Si yo pongo los datos, pues de 1,40 a 1,50 y tengo 3 personas, de 1,50 tal, tengo 25 personas. Si se distribuyen así, más o menos esto parece intuir, ¿vale? Que tiene la misma distribución que es lo esperado. Entonces esto ya me está diciendo que estos datos sí que en principio pueden ser correctos. Y entonces ya sí que puedo hacer un pequeño análisis inferencial, ya digamos que tiene un poquitín más de base científica porque he analizado los datos y cuadran un poco con lo esperado. Imagínate que estos datos, la distribución hubiera sido esta, ¿vale? Estos datos yo los distribuyo, son así, estos no se parecen en nada a esta distribución, pues puedo pensar que estos datos están mal tomados, ¿vale? La muestra esta es errónea, ¿vale? No que haya medido mal los datos, pero si te fijas aquí, tiene muchos datos bajitos. Después, esto no tiene nada que ver con la altura de las personas. ¿Qué puede haber pasado aquí? Pues ya puedo inferir o puedo analizar posibles causas. Pues a lo mejor habían excursiones de coles y como yo no discriminé en la toma de la medida, quien pasaba por allí lo medía, entonces medía muchos niños, por eso me distorsiona. Pues esto ya es algo para saber que estos datos no son correctos, no pueden representar a esto porque hay un error, ¿vale? Y analizar si hay un error o no hay un error. Entonces, esto es lo que pasa en los temas 3, 4 y 5. En el tema 3 se estudian tipos de distribuciones. Estudian la normal, la t-student, la no sé cuántos. En la binomial se estudian casos más concretos porque esto después los vas a usar en el tema 4 y en el tema 5. Entonces yo directamente me voy a poner en el tema 4 y el tema 5 a explicártelos porque este tema 4 y este tema 5 va tocando cosas del tema 3. Entonces, que no hace falta saber todo el tema 3 para ir aprendiendo 4 y 5. Sí que hace falta saber un poquitín del tema 3 para ir haciendo 4 y 5. Entonces, nosotros iremos haciendo 4 y 5, te iré explicando las cosas que van saliendo en el tema 3 y cuando acabemos estos dos, iremos al tema 3 y te acabo de explicar las 4 cosillas que faltan por explicar y ya tendremos todo el bloque este explicado. Entonces, para que entiendas en líneas generales en qué consisten los contrastes de hipótesis, ¿vale? Un contraste de hipótesis o un test, creo que se llama ahí, si yo quiero, por ejemplo, que la media sea un sub 0 o la media sea distinta de un sub 0. ¿Qué significa esto?
Significa que yo tengo una cierta población, vuelvo con el ejemplo, la población de Alicante, ¿vale? Para analizar la altura de la gente de Alicante. Y quiero estudiar la altura, ¿vale? Como yo quiero estudiar la altura, conozco su distribución, que es esta, ¿vale? Esta distribución puede ser cualquiera, o la normal, o la t-student, o cualquiera que nos den. Voy a dibujar esta, que es la más habitual. La normal es la más habitual. ¿Vale? Imagínate que queremos estudiar la altura de las personas que se distribuye de esta manera. Vale, entonces, yo aquí lo que me estoy preguntando es, después de tener mi muestra de datos, yo he sacado la media de mis datos. Y entonces, esta media me da un valor. La pregunta es, como esta sé que se distribuye como una normal, para conocer un poco toda esta distribución, todo cómo se mueve la altura de las personas de Alicante, yo sé que se mueve con una normal de media esta y desviación típica varianza sigma al cuadrado. Es decir, si yo conozco este dato y conozco este dato, conozco toda esta población. Entonces, un primer estudio es, con mi muestra saco la media, intento de alguna manera ver si esta media se acerca a esto, con todo lo que te he dicho yo, con toda la potencia que tengo yo sabiendo esto, con estos datos, estos mismos datos de aquí me van a dar, sabiendo lo que te he dicho antes estos mismos datos serán los que me dicen si esta flechita es correcta o es incorrecta. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Entonces, la pregunta que me hago yo aquí, ¿vale? Y ahora entenderás en qué consisten los contrastes de hipótesis y entenderás todo el tema 4 y todo el tema 5. Mi pregunta que me estoy haciendo yo aquí es si esta muestra, esta población que estoy usando yo, se sitúa de alguna manera centralizada en el nu sub 0. ¿Lo ves? Centralizada en el nu sub 0. Si la media de lo que yo estoy estudiando se encuentra centralizado en el nu sub 0. Por ejemplo, imagínate que es 1,80, ¿vale? Yo quiero saber si está en 1,80. Mi contraste de hipótesis es 1,80 o es distinto de 1,80. Es decir, a ver si se coge bien esto. O en lugar de ser centralizado en el 1,80, a ver si tengo otro color. A ver, dice esto, si lo tengo centrado en el 1,80 o no lo tengo centrado en el 1,80. Realmente está centrado, ¿vale? En otro distinto. ¿Vale? Imagínate que la pregunta es, ¿vale 1,80 o vale 1,82? Pues es centrado en el 1,82. Esta es mi pregunta que me estoy haciendo yo. Si realmente mi población está centrada, es esta, centrada en el 1,80, esta sería la hipótesis nula, o tengo que desechar esta centralización y me tengo que quedar con esta, que esta sería la hipótesis alternativa. Esto es un contraste de hipótesis. ¿Qué hago? ¿Me quedo con esta o me quedo con esta? Entonces, con estos datos de aquí, ¿vale? Y esta media, ¿vale? Estos datos calculamos, lo voy a llamar T, una T experimental, que viene de la experimentación de los datos. De todos estos datos yo calcularé una T, ¿vale? Ya te enseñaré cómo se calculan estas T's, pero esta T. Y entonces esta T se situará por aquí. O está situada aquí, o está situada aquí, o está situada aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Esta T vale por aquí. Entonces, si yo esa T la sitúo aquí, como está muy cerquita de h sub 0, ¿vale? La diferencia es poca, diré que sí, que esto es el correcto, si se centra por aquí. Ahora, se está empezando a alejar hacia allí, ¿vale? Entonces hay un momento en el que si yo lo tengo cerquita de aquí, consideraré que esta es la correcta. Pero si se me aleja un poquitín, ya rechazo esta y diré que no. Esa es la que rechazamos, aceptamos h sub 1. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuál es el límite? ¿Vale? ¿Cuál es el límite en el que yo, si voy cogiendo las T's por aquí, me quedo con esta?
o cuando sobrepaso ese límite ya me quedo con esta. ¿Cuál es ese límite? Pues ese límite me lo dice una t teórica, ¿vale? La voy a llamar t sola, ¿vale? Una t. Y esa t depende de este área, y este área es el alfa. No sé si esto ya lo has visto, imagino que sí. Dependiendo del alfa, no, como no sé si sí, esto es un alfa. El alfa es el área esta. Entonces esta t depende de este área y es una t teórica. Es decir, ese alfa ya digo que si el 1 menos alfa es 95%, pues el alfa sería el 5%. Entonces con ese 5% de probabilidad de error que yo quiero cometer, me permito cometer, me da una t aquí teórica. Y entonces las formas de resolver el contraste de hipótesis, hay tres formas de resolver ese contraste de hipótesis. Las tres son la misma, ¿vale? La primera es comparar la t experimental con la t teórica, ¿vale? O t sub alfa, no sé cómo decirla. La t teórica. Entonces, si la t experimental es más pequeñita que la t teórica, es decir, la t la tengo por aquí, más pequeñita que la t teórica, aceptamos h sub 0. Aceptamos h sub 0. Si la t experimental es más grande que la t sub alfa, significa que esa t experimental, la t experimental viene de los datos de la muestra, esos datos salen fuera de mi t teórica, entonces rechazamos h sub 0, ¿vale? Esto es básicamente un contraste de hipótesis, ¿vale? Y ya está, no hay más misterios. Esto lo has entendido los temas 3, 4 y 5, ¿vale? Faltaría pues analizar los ejercicios y verás cómo ya vas cogiendo las ideas, las vas entendiendo los problemas. Entonces, ¿cuál es la siguiente forma de compararlo? Pues en lugar de comparar las t's, comparo áreas, ¿vale? Esto es un poco complicadillo de entender, parece al principio, pero se hace también. Es decir, imagínate que mi t experimental es esta, cae aquí. La t experimental cae aquí. Entonces, esta t experimental me da un área, que es toda esta de aquí, ¿vale? A ese área se le llama, de la t experimental, a ese área se le llama p-valor, ¿vale? El p-valor es el área que me da esta t experimental. P-valor o p-nivel. En algunos libros he visto que se llama p-nivel, ¿vale? El p-valor es el área. Entonces, el área se compara con el área de la t teórica, que no es otra que el alfa. Entonces, si el p-valor es más grande que el alfa, si el p-valor, que es el área esta, es más grande que este alfa, significa que la t experimental está en la región de aceptar h sub 0. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Como esta área roja es más grande que el alfa este, la t experimental sería, estamos en este caso, la t experimental es más pequeña que la t sub alfa. Aquí aceptamos h sub 0. ¿Qué pasa si el p-valor es más pequeño que alfa? Estaríamos en este caso. A ver que vuelva a dibujar aquí. Tenemos una, tenemos la otra. Aquí tenemos el alfa. Si el p-valor, el área, es más pequeñito, significa que el t experimental está aquí dentro y el área roja es más pequeñita que el alfa, que es el área de la t teórica, t sub alfa, t experimental. Pues eso, si el p-valor es más pequeño, rechazamos h sub 0. ¿Vale? Son dos formas distintas de comparar estas t's, pero vamos, la base es la misma. O sea, saber... Ay, perdón, que me ha llamado por teléfono. A ver, pues eso, son dos formas distintas de comparar lo mismo. Y la tercera forma es mediante los intervalos de confianza. Si yo tengo, en lugar de tener esto, ¿vale? Yo lo que construyo, el intervalo de confianza es, yo construyo un intervalito aquí, ¿vale? Esto es un intervalo de confianza donde yo creo, ¿vale? Que se mueve la media. La media puede estar dentro de este intervalo de confianza. ¿Y cuál es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza, más o menos, se puede interpretar como esto, como la T teórica,
¿vale? La T sub alfa teórica es la que me da el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza, digamos, de alguna manera, así para entenderlo, los extremos son las T's teóricas, más o menos, ¿vale? Pero no es exactamente esto, pero que lo entiendan más o menos. Entonces, lo que hago yo es saber si la T experimental cae dentro del intervalo. Si la T experimental cae dentro del intervalo, significa que estoy dentro de la región de aceptación. Aceptamos H sub 0, ¿vale? Es una forma más o menos de comparar lo mismo, pero en lugar de comparar las T's, lo comparo esta T con el intervalo. ¿Vale? El intervalo no se usó en principio para contrastes de hipótesis, pero vamos, se usa para los contrastes de hipótesis. El intervalo es, digamos que a la hora de hacer inferencia, de hacer esta inferencia, a la hora de aquí decir que la media, ¿vale? Hacer inferencia sobre la población, en lugar de decir si la media aquí es 1,77, pues que la media aquí es 1,77, lo que hace el intervalo de confianza es decir que si esta media es 1,77, esta más o menos se estará entre 1,75 y 1,79, por ejemplo. ¿Vale? Es una forma de decir por dónde se va a mover el intervalo, de hacer como una aproximación a la media de la población. Pues para que veas que tiene mucho sentido lo que son los intervalos de confianza, tiene mucho sentido pues, en catástrofes naturales. Por ejemplo, ahora el volcán de La Palma no predicen nunca en catástrofes naturales, nunca van a predecir tal día va a explotar el volcán, pero sí que tenían un intervalo según pues sismógrafos, terremotos, pues temperatura del suelo, tal. Sí que tenían más o menos un intervalo en el que, uy, esto está a punto de explotar. Ya una semana antes de que entró en erupción el volcán, ya habían prohibido el senderismo, ¿vale? Entonces, lo que son los intervalos de confianza sí que tienen bastante sentido, ¿vale? Y bueno, y estos son los contrastes de hipótesis, ¿vale? Ahora simplemente es hacer ejercicios y los ejercicios consistirán en calcular la T experimental y calcular la T teórica, no tiene mayor complicación. ¿Por qué hay tantos ejercicios distintos? Pues los ejercicios dependen de lo que voy a medir. Si mido la altura de las personas, pues se distribuye como una normal nu sigma al cuadrado. Y de esta normal, si yo quiero medir esto, pues esto lo puedo conocer o no lo puedo conocer. Entonces, si conozco este valor, tengo una T. Si no lo conozco, tengo otra T. A lo mejor no se mueve como una normal, se mueve como una T de student. Entonces, esta T se calcula de otra manera. A lo mejor esto se distribuye como una chi cuadrado, ¿vale? Entonces, esta T se calcula de otra manera. Y esto es lo que te decía, a ver, hola, calla. A ver, espera, si entra esto. A ver, lo que te decía aquí, el formulario este que te he preguntado por si... Vale, se trata de esto, mira. Contraste de hipótesis. Yo quiero contrastar, quiero saber la media si es una población normal, ¿vale? Si la población es una normal, de una población normal, pues se usa esta sería la T, ¿vale? Si es un contraste de hipótesis, pero que no conozco la varianza, sí que conozco aquí la varianza, es esta. No conozco la varianza, se movería con esta. Esta es la T que tengo que calcular. Esta es normal 0,1, esta es T student. ¿Que quiero calcular la varianza? Pues la T sería esta que se mueve con una chi cuadrado. ¿Que quiero analizar la proporción de la población? Sería la T experimental o la T teórica serían estas, la T experimental sería esta y ya es como una binomial, esto ya te lo contaré. Que en lugar de calcular la media de una población, tengo dos poblaciones y quiero saber cuál es la resta de sus medias, pues esta sería la T, ¿vale? Y entonces todo lo que son contrastes de hipótesis ya verás que se trata de con este formulario aplicar estas formulitas según lo que quiero yo medir o no medir, ¿vale? Y con los intervalos de confianza pasa lo mismo. Si yo tengo un intervalo de confianza para la normal, ¿vale? Quiero medir la media y tengo la varianza conocida, este sería el intervalo de confianza, ¿vale? ¿Ves? Esta es la T que calcularía, etcétera. Este es el intervalo como una T de student. Este es el intervalo para la varianza. Para la proporción, pues este es el intervalo, ¿vale? Y con esto te acabo ya el resumen de este tema. Ya en los próximos vídeos me pongo a hacer algunos ejercicios.